Aleluya, gloria a Dios. Le damos gracias al Señor porque podemos estar en este lugar, porque podemos adorar y exaltar su hermoso nombre. Amén. Le doy gracias a Dios porque me permite una vez más poder predicar su palabra, sabiendo que yo no soy digno de predicar su palabra, pero Él me justificó. Y por eso le damos gracias a Él hoy. Bueno, y antes de empezar la palabra, vamos a hacer una breve oración para presentar la prédica de hoy, para ponerla en manos del Señor. Amén. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Padre, porque tú estás en este lugar, Señor Jesús. Porque tú te entronas en este lugar, Padre. Te damos gracias por cada una de las personas que han podido llegar a este lugar, Señor, porque sabemos que aquí tú estás, Padre. Porque nos permites un día más, una noche más, respirar, Señor Jesús, poder exaltar tu nombre, poder estar aquí, Señor Jesús, y escudriñar tus escrituras, Señor. Te pido, oh Padre, que tú abras nuestro entendimiento, Señor. Que las personas que estén aquí, Señor Jesús, que estemos, Señor, dispuestos y atentos a tu palabra el día de hoy, Padre. Que esa palabra, Señor Jesús, pueda penetrar en nuestros corazones, Señor. Y que esa semilla caiga en buena tierra y así germine y dé fruto al 100%, Señor. Quita toda distracción, Padre, todo lo que nos aleje de ti, Señor, en esta hora, Padre. Y que te pongamos a ti en primer lugar, Señor Jesús. Que estemos atentos a lo que tú traíste el día de hoy para cada uno de nosotros. Y que lo podamos recibir, Señor Jesús, como un pan fresco en la noche de hoy, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Todos sabemos que la serie del mes que hemos estado tratando ha sido la unción de la multiplicación, con el tema del Kairos. Y el tema de hoy que le puse a esta enseñanza es la unción de la multiplicación bajo un mismo espíritu. Amén. Y la palabra de Dios será leída en el libro de Números, capítulo 11, desde el versículo 10 hasta el versículo 29. Números, capítulo 11, versículo 10 al 29. Cuando lo tengan me confirman con un amén. Amén. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés a Jehová: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos? ¿Qué has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo a este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas: llévalo en tu seno como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres? ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? ¿Por qué lloran a mí diciendo: danos carne que comamos? No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasia. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. Vamos a dejarlo hasta ahí. Dije que era hasta el versículo 29, pero quiero explicar bien desde
el versículo 12 en adelante, hasta el 15. Vemos que en el versículo 12, Moisés le hace muchas preguntas a Dios. Desde que empezamos a leer en el versículo 10, vemos que hay una necesidad en el pueblo de Israel que estaba pasando por el desierto. Vemos que hay una hambruna y Moisés empieza a cuestionarse y a hacerle diferentes preguntas a Dios. Entre ellas está la que está en el versículo 12, que dice: ¿concebí yo a todo este pueblo? A veces nosotros, en el deseo de nuestro servir, desarrollamos un complejo como de Salvador, y a veces pensamos que nosotros somos los únicos responsables de que las cosas salgan bien. Que si un ejemplo, nosotros pertenecemos a un ministerio, nosotros a veces pensamos que si nosotros dejamos ese ministerio, pensamos que ya el ministerio se va a caer. O a veces cuando nosotros dejamos de orar, pensamos que ya por eso la familia de Cristo se va a destruir, cuando no es así. Vemos que Moisés se tira toda esa carga del pueblo para él solo, al punto de sentir una gran tristeza. Pero nosotros sabemos que quien nos llamó es el quien nos proveerá. Como dice Filipenses 4:19, el Señor tu Dios te proveerá todo lo que nos haga falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Sabemos que quien escogió a Moisés y quien escogió ese pueblo fue Jehová. Entonces Moisés empezó a tirarse todas esas cuestionantes a Dios y a tirarse toda esa carga para él. Pero nosotros tenemos que entender que si Dios nos ungió para algo, si Dios nos ungió para un propósito, Él es el que nos proveerá, porque fue Él que nos llamó para ese propósito. Y vemos en el versículo 15 que leímos, donde dice: y si así lo haces tú conmigo, eso es Moisés diciendo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Vemos que Moisés prefiere la muerte antes de seguir así. Y esto lo que provoca es el agotamiento espiritual. El agotamiento espiritual nubla nuestra visión. Y yo me he fijado que la unción, Dios no le da la unción a cualquier persona. Dios no le da la unción a una persona que tenga una visión corta, una visión limitada. Dios siempre le da la unción a personas que tienen una visión clara, que saben a dónde van a ir y no dudan y actúan en fe. Amén. Por eso cuando intentamos hacer cosas con nuestras fuerzas, lo que solamente se hace con la unción y con el poder del Espíritu Santo, terminamos viendo a la gente como una carga y no como una bendición. Amén. Tenemos que entender que no es con nuestras fuerzas que vamos a lograrlo, sino con el poder del Espíritu Santo es que vamos a lograr multiplicarnos. También he visto personas en el Evangelio que son como lobos solitarios, que quieren hacer todo ellos solos, porque piensan que solos ellos como que funcionan mejor, como que van a alcanzar más personas, cuando no es así. Jesús, que era el Hijo de Dios, necesitó a 12. Él no lo hizo todo solo, porque ¿cómo se iba a evangelizar el mundo entero si el principal propósito de Jesús era morir? ¿Ustedes sabían que el principal propósito de Jesús era morir en la cruz? No era sanar enfermos. Su principal misión no era sanar enfermos. Su principal misión era morir por cada uno de nosotros, para justificarnos a cada uno de nosotros. Pero Él dijo: la unción del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar. Para eso sirve la unción, para dar a otros, para sanar, para libertar.
no para tenerla retenida o estancada. Amén. Y vemos que hay personas que prefieren hacer la cosa solo porque se sienten más cómodos, porque piensan que así todo es más fácil cuando no es así. Porque hay un misterio en la unidad. Y Jesús entendió eso. Por eso seleccionó a 12. Para cuando Él se vaya, entonces ya esos 12 están formados para así que su palabra que Él sembró en esos 12 sea repartida y esparcida. Amén. Y leemos el versículo 16 del libro de Números, donde dice: Entonces Jehová dijo a Moisés: Reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos de pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos. Y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Me llama mucho la atención la parte que dice: reúneme 70 varones, pero hay una connotación que dice que tú sabes, que ya tú sabes que son ancianos. Moisés ya sabía quiénes eran esos 70 varones que Dios le estaba diciendo. ¿Por qué él lo sabía? Porque él tenía el don de discernimiento en ese momento activo, porque sabemos que Moisés era el puente entre Dios y el pueblo de Israel. Entonces, él tenía ese don de discernimiento activo, por eso él podía identificar quiénes eran esos 70 varones. Esto no quiere decir que la multiplicación requiere que tengamos nuestros ojos espirituales activos, ya que no es elegir a cualquier persona, es identificar por el Espíritu a aquellos que ya tienen un corazón de servicio. Y estamos declarando el día de hoy que Dios nos abrirá los ojos a cada uno de nosotros para así nosotros poder identificar estas personas que tienen ese corazón, que van a andar juntos y unánimes con nosotros para así lograr la visión de esta casa. ¿Y cuál es la visión de esta casa? Ser discípulos, multiplicarnos. Esa es la clave de la multiplicación, la unión. En el versículo 17 que ya leímos dice: tomaré del espíritu que está en ti, o sea, el espíritu de Moisés, y lo pondré en ellos. Esto es algo sumamente importante. No es que Moisés se quedó con menos unción. No es que Dios le quitó unción a Moisés para dársela a otros, sino que esa unción que tenía Moisés se expandió, se multiplicó hacia ellos. Tenemos que entender que la multiplicación no es división, no nos divide, sino que la multiplicación es una duplicación de la unción que Dios nos ha dado. Y esos 70 varones que Dios mandó a Moisés, que él lo buscara, ellos no iban a hacer lo que ellos sentían o lo que ellos querían, sino que ellos iban a operar bajo la misma visión que Dios le dio a Moisés. Ellos iban a operar bajo esa misma visión. Y entonces esto traería un crecimiento y una multiplicación. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé de esa unción de la multiplicación a cada uno de nosotros. Que cada uno de nosotros unánimes tengamos un solo objetivo y que caminemos y actuemos en fe hacia ese objetivo. Solo así, solo de esa manera es que lograremos multiplicarnos. Pasamos al versículo 21
del mismo capítulo, donde dice: entonces dijo Moisés: 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices: les daré carne y comerán un mes entero. ¿Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? El Kairos de Dios, yo me he fijado, que desafía la lógica humana, porque el Kairos es algo sobrenatural. Y lo sobrenatural no se puede entender con los sentidos naturales. Lo sobrenatural solo se entiende con los sentidos espirituales. Y por eso Moisés se cuestionaba eso, hacía esas preguntas. ¿Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Pero mira cómo le responde Jehová en el versículo 23. Entonces Jehová respondió a Moisés: ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Y yo te pregunto, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová en tu vida? ¿Acaso el Dios del universo, el que te llamó, no te proveerá todo lo que te haga falta? Claro que Él no proveerá todo lo que nos haga falta. También esta pregunta que se hacía Moisés, me lleva a lo que Jesús hizo en la multiplicación de los panes y peces, que si quieren podemos ir a buscarlo. Vamos a Marcos, libro de Marcos, capítulo 8. Marcos capítulo 8, versículo 1 al 10. Ahí está la historia de la multiplicación. Y dice: en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Otra pregunta. Jesús lo que estaba desafiando era su lógica. Y él estaba viendo lo que ellos tenían en el momento. Pero ¿qué hizo Jesús? Solo le preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Entonces Jesús mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que se lo pusiesen delante. Y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo, y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Y esto me llama la atención, porque Dios no solo te suple, sino Él te da hasta que te sacie y te da hasta que sobre. Porque Dios es un Dios de abundancia. Dios te dará para que tú te sacies y para que tú le des a otro. Y podemos volver al libro de Números de nuevo, capítulo 11.
Leímos el versículo 23, donde Jehová le da la respuesta a Moisés, diciendo: ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Y seguimos leyendo el versículo 24. Y dice: y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo, y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Todos sabemos que una de las cosas claves del Kairos es la obediencia. Y Moisés, desde que escuchó la palabra que Jehová le dio, desde que escuchó su respuesta, él no dudó y hizo lo que Jehová mandó. Él salió y le dijo la palabra al pueblo de Jehová y reunió los 70 varones que ya Jehová le había dicho. Y vemos en el versículo 25 que dice: entonces Jehová descendió. La obediencia provoca que Jehová se mueva. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él, en el espíritu de Moisés, y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu y profetizaron, no cesaron. Y habían quedado en el campamento 2 varones, llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. El versículo 26 me llama mucho la atención, porque vemos estos 2 varones que Jehová había dicho que traiga a los 70 varones al tabernáculo, pero habían 2 que se quedaron en el campamento, que no llegaron al tabernáculo. Pero el Espíritu de Dios también reposó sobre ellos. O sea, esa unción que cayó ahí era tan fuerte que iba más allá de una estructura humana. Porque sabemos que en ese tiempo Jehová solo se movía en el tabernáculo. Pero también sabemos que Él se puede manifestar como Él quiere, cuando Él quiere, y Él usa a quien quiera. Y la multiplicación real solamente ocurre cuando el Espíritu Santo toma el control de cada uno de nosotros y dejamos de ser los gerentes de la unción y nos convertimos en unos facilitadores de la misma. Pero vemos en el versículo 27 que dice: y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío Moisés, impídelos. Vemos que Josué tenía una mentalidad de escasez. ¿Por qué digo esto? Porque Josué pensaba que si otros tenían el espíritu que portaba Moisés, Moisés iba a perder algún tipo de valor, cuando no es así. Él creía que la unción era como un tipo, como un pastel, que si uno lo reparte, dejan trozos más pequeños para Moisés, cuando no es así. A veces las personas que nos rodean intentan protegernos de la competencia, pero en el reino de Dios no hay competencia, sino que cada uno de nosotros somos un complemento. El celo ministerial es el mayor enemigo del kairos de la multiplicación. Si tienes celos del éxito de tu hermano,
entonces tiene que revisarte. Ya que con esto lo que estás haciendo es bloqueando tu propio crecimiento. Por eso cuando vemos que Dios está usando a un hermano, lo que debemos hacer es gozarnos. Lo que debemos hacer es darle gloria a Dios. No empezar a criticar, no empezar a murmurar, sino darle gracias a Dios por su vida, por lo que está haciendo en su vida. Y vemos por último en el versículo 29, donde Moisés dice: y Moisés le respondió: ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Moisés entendió que mientras más personas tengan el mismo espíritu, menos pesada es la carga y más rápido se llega a la tierra prometida. Moisés no se sintió amenazado. Él entendió que su éxito no depende de ser el único usado por Dios, sino de ser el primero de muchos. Por eso debemos pedirle a Dios que nos dé a cada uno ese espíritu, esa unción de la multiplicación. Porque la única forma de que logremos multiplicarnos es cuando todos andemos bajo una misma visión. Cuando cada uno caminemos sobre esa visión. Y no dudemos, cuando Dios nos dé esa palabra de salir a evangelizar, todos nos unánimos y estemos juntos unánimes. Y ahí veremos el Cairo de Dios, lo sobrenatural de Dios. Y para terminar quiero hacer una oración para así poder terminar con esta prédica. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás en este lugar. Te pido, Espíritu Santo, que tú nos des, Señor, ese espíritu a cada uno de nosotros. Que tú derrames esa unción de multiplicarnos, Padre. Y que podamos, Señor Jesús, expandir tu reino. Que cuando un hermano de nosotros, Señor, tú lo uses, Señor, queramos apoyarlo, Señor Jesús. Nos unamos juntamente con Él, Señor. Porque sabemos que en la unidad es que está, Señor Jesús, lo sobrenatural tuyo. Ahí es que cuando tú te mueves. Porque sabemos, Señor, que unidos, Señor, podremos lograr ese objetivo que tenemos como congregación. Que cuando salgamos a las calles, Señor, nos movamos, Señor Jesús, con la guianza de tu Espíritu Santo, bajo un mismo sentir, bajo un mismo espíritu. Y que veamos a la persona y que seas tú, Señor Jesús, que ponga esa palabra específica para cada una de las personas que le hablemos, Señor. Gracias te doy, Espíritu Santo. Gracias por esta palabra, Señor Jesús. Que no retorne vacía, Padre Santo, sino que accionemos, Señor. Como así Moisés tenía muchas, Señor Jesús, muchas preguntas, pero una vez tú le respondiste, Él accionó a tu palabra, Padre. Te pido, Señor Jesús, que tú nos des más fe, que tú aumentes nuestra fe, para que así nosotros accionemos en tu palabra, Señor, y poder así lograr esta visión de esta casa, Padre. Todo esto te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muchas bendiciones. Hasta aquí me ha ayudado el Señor. La persona continúa.